tú no lo has hecho. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Listo, muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. Les saluda Cristian Cabrera a cargo de esta transmisión. Reciban el cordial saludo del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, de parte de la Junta Directiva, del ingeniero Amador, del ingeniero Juan Carlos Paucar, del ingeniero Elías Tapia, nuestro presidente. Ya estamos el día de hoy listos con el ingeniero Amador Hurtado con el tema de lo que es la construcción de centrales hidroeléctricas, un tema que considero es de primer nivel y de primera importancia para todos los que estamos aquí en esta presentación, y esperamos de que les sirva de mucho este gran lineamiento que tenemos. Un saludo a todos los capítulos de Ingeniería Civil del país, un saludo a todos los ingenieros que nos están escuchando ahora en el canal de Facebook y en el canal de YouTube. Les voy a pedir que por favor compartan la transmisión, que etiqueten a las personas que consideren que les pueda interesar este interesantísimo tema, y pues les voy a leer un poquito de la trayectoria del ingeniero
del ingeniero Amador Hurtado, ¿sí? Él es magíster en gerencia de proyectos de ingeniería, magíster en administración pública, candidato a doctor en ingeniería con mención en construcciones, es diplomado en gerencia de proyectos y calidad, actualmente es gerente general de Hurtado Hermosa Ingenieros Consultores, S.A., con 40 años de ingeniero titulado con amplia experiencia en obras públicas y privadas, ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma, trabajos realizados con mucha experiencia en temas de centrales hidroeléctricas en Electroperú desde 1978, de 1992 a la fecha, gerente general de Hurtado Mendoza, gerente general de ACIV Ingenieros y pues muchísima experiencia más con al quien ya tenemos el agrado de recibir el día de hoy. Bueno, entonces vamos a pasar a saludar al ingeniero Amador. Ingeniero Amador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ingeniero. Ingeniero, quiero agradecerle de parte del ingeniero Elías Tapia y de parte de la Junta Directiva del capítulo el haber aceptado esta invitación y pues agradecerle de parte de todos los que nos van a escuchar por los conocimientos que nos va y la experiencia que nos va a compartir el día de hoy. Ingeniero, por favor, adelante con su ponencia. Gracias, Cristian. Señor ingeniero Elías Tapia Julca, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima. Señores miembros del Colegio de Ingenieros. Estimados colegas, amigos y público en general que se encuentran conectados a la plataforma del Colegio de Ingenieros del Perú, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A solicitud del Colegio de Ingenieros, capítulos civiles, voy a exponer la conferencia denominada Construcción de centrales hidroeléctricas en el Perú. Para efecto de esta exposición, lo he dividido en varias partes. Para ello, por cuestión de orden, voy a presentarles el índice o la secuencia que vamos a seguir en esta exposición. El primer punto que vamos a tratar es una introducción general. Como punto 2, vamos a tratar sobre el marco histórico de la generación de la energía eléctrica en el Perú. Como tercer punto, vamos a presentar la definición de una central hidroeléctrica. Como cuarto punto, vamos a presentar cuáles son los elementos principales de una central hidroeléctrica. Como quinto punto, tipos de centrales hidroeléctricas. Como 6 y 7, vamos a presentar las centrales hidráulicas más importantes en el Perú y las recientes centrales hidroeléctricas más importantes puestas en funcionamiento. Como punto 8, vamos a hacer un resumen sobre la construcción de una central hidroeléctrica, una pequeña central, como una casuística. Como punto 9, ¿cuáles son las ventajas en la construcción de una central hidroeléctrica? Y como punto 10, ¿cuál es el potencial hidroeléctrico nacional? Bien, desarrollando ya el primer punto, la electricidad es uno de los principales elementos de desarrollo humano en la era moderna. Pero para que esta se encuentre presente en nuestra vida diaria, ha sido necesario que el hombre fuera conociéndola poco a poco y fuera descubriendo las diversas formas de generarla y sus diferentes aplicaciones. La electricidad se genera a partir de diferentes fuentes, como la hidráulica, utilizando el agua, la geotérmica, la eólica, utilizando el aire, la atómica, y de origen fósil, utilizando petróleo, gas natural, carbón.
En nuestro país se utiliza el gran potencial hídrico de los ríos, lagos y lagunas para generar la electricidad que utilizamos. Esta generación hidroeléctrica a la fecha cubre un estimado del 60% del total de nuestra demanda de electricidad. El otro 40% lo cubren las centrales térmicas, que consumen principalmente gas natural, y en menor grado petróleo y sus diversas presentaciones. Con referente al marco histórico de la generación de la energía eléctrica en el Perú. Para efectos de la exposición, lo vamos a dividir en tres partes. La generación de la energía eléctrica desde el año 1900-905 hasta el año 1972. La generación de la energía eléctrica desde 1972 hasta 1992. Y la generación de energía de 1992 a la actualidad. La generación de energía eléctrica en Perú hasta el año 1992. Perdón, hasta el año 1972. Las primeras hidroeléctricas fueron diseñadas y estudiadas por profesionales de ascendencia italiana o suiza, propietarios de aquel entonces de las empresas eléctricas asociadas en Lima. Eso sucedió más o menos entre el año 1910 hasta el año 1955. En 1955 se promulgó la primera ley que reguló las actividades del subsector electricidad, Ley de la Industria Eléctrica. En aplicación a la citada ley, el Estado asumió la responsabilidad de conducir un programa de proyectos hidroeléctricos a través de los servicios eléctricos nacionales, que se denominaba en ese entonces SEN, Servicios Eléctricos Nacionales. En 1961 se creó la Corporación Peruana del Santa para construir la central hidroeléctrica del Cañón del Pato y la Corporación del Mantaro para dar inicio a la construcción de la central hidroeléctrica del Mantaro. Muy bien. Eso es lo que sucedió más o menos hasta el año 1970-71. A partir del año 1972, ¿qué es lo que sucedió? La generación de energía eléctrica en Perú desde 1972 hasta 1992. En el año 1972 se fusionaron Servicios Eléctricos Nacionales, la Corporación del Mantaro y la Corporación del Santa. Esas tres instituciones que pertenecían ya al Estado dieron origen a Electroperú. Electroperú nace en el año 1972, quien se encargaba de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Es decir, era una empresa estatal responsable del planeamiento, de los estudios, de la ejecución de las obras, buscar el financiamiento, la operación comercial de la energía eléctrica. Es decir, estaba centralizada única y exclusivamente en una sola institución. En el año 1987, dentro del manejo de Electroperú, el gobierno de ese entonces, con la finalidad de potenciar el proceso de centralización que se había implementado concordante con su lineamiento de política, Electroperú creó
12 empresas subsidiarias, siendo su función principal la distribución de la electricidad, quedando el subsector conformado, como vamos a ver en la siguiente lámina. Bueno, acá pues, seguramente no se aprecia bien, pero lo voy a tratar de explicar en este mapa. En el año 1987 decíamos que aparecen 12 empresas subsidiarias de Electroperú, pero fundamentalmente para manejar lo que era la distribución. Por ejemplo, ahí lo muestro, Electrooriente se ocupaba toda la parte de Iquitos y Tarapoto, Electrolima toda la parte de Lima, Electrosur todo lo que era, digamos, Tacna, Electronorte en ese entonces manejaba lo que era Lambayeque, Piura y Tumbes, ¿no? Electrosur Oeste, vamos a llamarle, ahora se llama SEAL, Arequipa. Electrosur Este agarraba todo lo que era, digamos, Cusco y Puno. Es decir, estas 12 empresas subsidiarias de Electroperú se encargaban de la distribución de la energía. Muy bien. A medida que pasan los años, en el año 1992 se desintegra Electroperú en un conjunto de empresas de generación, de transmisión y distribución con la finalidad de su privatización o concesión. Ahí he puesto un reporte, por ejemplo, del diario Gestión, en donde dice, se venderán primera unidad de Electroperú en agosto de 1992. Como consecuencia de ello, la generación de la energía eléctrica en el Perú desde el año 1992 hasta la actualidad tiene otra presentación. Aparece todo un marco legal, que ahí lo he expuesto para la presentación, y todas fueron, ese marco legal fue dado entre el año 1991 hasta el año 1993. Es decir, todo este marco legal es el que, digamos, se maneja hasta el momento, lo que es la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el Perú. Hay un montón de dispositivos que obviamente se dieron en ese entonces para privatizar o concesionar a Electroperú. ¿Cómo se ve desde el año 92 a la fecha sobre los agentes del sector eléctrico? El Estado funciona como un ente normalizador, fiscalizador, a través de la Dirección General del Ministerio de Energía y Minas y a través del OSINERMIN, que se encarga como ente normativo fiscalizador. Es decir, el Estado como ente normalizador fiscalizador, 42 empresas de generación, transmisión y distribución concesionarias o autorizadas y un mercado eléctrico libre. En realidad, esta es la nueva presentación de los agentes del sector electricidad desde el año 1992 a la fecha. Vamos a ver qué cosa es OSINERMIN. Es un organismo supervisor de la inversión de energía y minería. Es una institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minero cumplan las disposiciones legales de las actividades que desarrollan. Entonces decía, OSINERMIN tiene como funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, solución de controversias, solución de reclamos. La parte del croquis que puede mostrar, como organismo regulador, regula a los consumidores, a las empresas, al gobierno, para proteger a los consumidores,
promover la eficiencia económica y garantizar las inversiones en el Perú. Todo eso son las funciones principales del Organismo Supervisor de la Inversión, Energía y Minería, o SINERMIN. Y el otro término que habíamos puesto en los agentes económicos de la energía es el COES. ¿Qué es el COES? Es un comité de operación económica del Sistema Interconectado Nacional. Es una entidad también privada, sin fines de lucro, entre comillas. Está conformado por todos los agentes del Servicio Eléctrico Interconectado Nacional, es decir, por los generadores, los que generan la energía, por los transmisores, los que transportan la energía, los distribuidores, los que venden la energía a los usuarios finales. Y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por todos los agentes. Su finalidad del COES es coordinar la operación de corto, mediano y largo plazo del Sistema Interconectado Nacional al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de la transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y administrar el mercado de corto plazo. En realidad, estas dos instituciones, el COES como SINERMIN, son los encargados de que la energía llegue al bajo costo y bien a todos los usuarios del Perú, usuarios medianos, pequeños y grandes. En líneas generales, les he hecho un marco histórico de la generación de la energía eléctrica en el Perú. Es decir, desde el año 1900 al 2020. Es decir, más o menos 120 años, cómo atravesó la gestión de la generación de la energía eléctrica en el Perú. Muy bien, habiendo expuesto esta historia resumida, por supuesto, de la generación de la energía eléctrica en el Perú, ahora vamos a entrar a conocer uno de esos, digamos, uno de esos generadores de energía, que es la hidroeléctrica. Muy bien. Entonces, como tercer punto, vamos a definir la definición de una central hidroeléctrica. Vamos a hacerlo lo más académicamente posible, con la finalidad de los colegas que están escuchando, que son más o menos de mi edad. Bueno, yo tengo 40 años de ingeniero civil, pero es bueno recordar, digamos, la definición de una central. Y para los jóvenes se les va a ser útil, digamos, conocer estas definiciones. Por eso estoy tratando de hacerlo lo más académicamente posible. Bueno, ¿qué cosa es una central hidroeléctrica? Es un conjunto de obras civiles, mecánicas, eléctricas y electrónicas que utilizan el agua para generar energía eléctrica. La función de una central hidroeléctrica es transformar la energía potencial del agua, almacenándola a una altura, convirtiéndola en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Hay muchas definiciones más, por supuesto, pero estas son las más simples que lo podemos usar para efecto de la exposición. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para construir una central hidroeléctrica?
Los requisitos fundamentales para construir una central hidroeléctrica: se necesita caudal de agua y altura. Por eso la potencia de una central hidráulica es directamente proporcional al caudal por la altura. Bueno, ¿qué es el caudal? Simple, es la cantidad de agua que lleva un río. Y la altura es la diferencia de cotas que hay entre la cámara de carga y la casa de máquinas, que lo vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos principales de una central hidroeléctrica? Elementos principales. Para que se genere energía hidráulica es necesario tener un embalse de agua. Es necesario, aquí aparece el embalse, es necesario que haya una entrada, es necesario que haya un sistema de conducción de agua, puede ser un túnel, puede ser un canal. Para que haya embalse es necesario construir una represa. Una vez que se ha construido el canal o túnel, el agua llega a la turbina, se puede ver. Luego, a generadores, casa de máquinas, el desfogue al lecho del río y la línea de transmisión. Es decir, los elementos principales de una central hidroeléctrica son varios, que aparentemente parece muy complicado, pero no es así. Vamos a desagregarlo en unos dibujitos para entender un poco más fácil los elementos principales de una central hidroeléctrica. Ahí tenemos la presa hidráulica o represa, ¿no? Es uno de los elementos. El embalse de agua. Toma de agua. Tubería forzada o tubería de presión o impulsión. En cada uno de los dibujitos que voy mostrando, estamos viendo cada uno de los elementos de una central. A ver. A ver, ya. Seguimos con los elementos principales. Tenemos el aliviadero, casa de máquinas o sala de turbinas. Todo está dibujadito con la finalidad más o menos de ir entendiendo cada uno de los elementos de una central hidráulica. Luego vienen los transformadores de energía, línea de transporte de energía eléctrica, porque las grandes centrales hidráulicas generalmente están muy lejos de los centros de consumo de las grandes ciudades. Para ello es necesario la línea de transporte de energía. Ahora, como punto quinto, vamos a ver los tipos de centrales hidroeléctricas. Tenemos, según su utilización de agua, tenemos centrales de agua fluyente. Ahí se puede apreciar en la parte de la pantalla, agua fluyente, es decir, el río está corriendo normalmente. Centrales de agua embalsada, está de pie de presa. Centrales de bombeo, es decir, de la parte baja se bombea para almacenar agua y de ahí por gravedad aprovechar la energía hidroeléctrica. Centrales según su altura, ¿no? Según su altura. Aquí se incluyen
aquellas centrales en las que el salto hidráulico es superior a los 200 metros de altura. Los caudales desalojados son relativamente pequeños. Tenemos una gran altura, necesitamos un caudal pequeño, unos 20 metros cúbicos por máquina. La que habíamos hablado anteriormente son centrales de alta presión. Centrales de media presión son aquellas que poseen saltos hidráulicos entre 200 y 20 metros aproximadamente. Obviamente que acá el caudal tiene que ser un poco mayor. Utilizan caudales de 200 metros cúbicos por turbina. Y centrales de baja presión. Son saltos hidráulicos. Los saltos hidráulicos son inferiores a 20 metros. Cada máquina se alimenta de un caudal que puede superar los 300 metros cúbicos por segundo. Entonces, tenemos el tipo de centrales. Tenemos de alta presión, media presión y baja presión. De acuerdo a la diferencia de niveles de altura entre la cámara de carga y la casa de máquinas. Bien. Ya hemos definido lo que es una central hidráulica, cuáles son los elementos de una central hidráulica y tipos de centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? Ok. En este punto 6 vamos a desarrollar, traído acá, las centrales hidroeléctricas más importantes en el Perú. Hay centrales muy antiguas, que son muy importantes hasta la fecha, y hay centrales modernas, construidas a partir del año 90, la mayoría son privadas, y también las que le voy a explicar también son privadas. Por ejemplo, acá tenemos la central hidráulica de Carahuaquero. ¿Dónde está ubicado? Está en Santa Cruz. Aprovecha el caudal del río Chancay. Tiene una caída de 475 metros de altura. En este momento está concesionada. Está conectado al sistema eléctrico, un sistema interconectado nacional. Las turbinas son 3, caudal 22.2 metros cúbicos por segundo. Y fue inaugurada en el año 1991. En ese entonces todavía yo trabajaba para Electroperú y trabajé en parte de esta central hidroeléctrica. La central hidráulica Ñón del Pato es una central más antigua todavía, ubicada en Ancash, Huaylas, en el río Santa. Tiene una caída de 383 metros, concesionada también a Duke Energy. También está conectado al sistema eléctrico nacional, 4 turbinas, caudal 72 metros cúbicos por segundo, una potencia instalada de 264 megavatios, puesta en servicio en 4 etapas: 1958, fíjense, 1967, 1981 y 1999. Central Gallito Ciego está ubicado también en Cajamarca. Aprovecha el río Jequetepeque. Caudal tiene 83, la caída tiene 83 metros. Pertenece a SN Power Perú. Está conectado al sistema eléctrico nacional. Caudal 42 metros cúbicos por segundo. Potencia instalada de 38 megavatios. Año de puesta en servicio en el año 1997. Acá tenemos la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo, más la central Restitución. La central hidroeléctrica del Mantaro. El complejo Mantaro está formado por esas dos grandes centrales. Central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo, más la central hidráulica Restitución. Está ubicada en Huancavelica.
Tayacaja, Pampas, Campo Armiño, ese lugar específicamente. Mucho tiempo yo trabajé en esa zona. He trabajado 4 años para parte de la central Restitución y también la parte de la línea de alta tensión desde el Mantaro hasta Callabán, Calina. Río utilizado, río Mantaro. Su caída es la caída de 748 metros. Pertenece actualmente a Electroperú. Es la única central hidráulica que pertenece al Estado peruano actualmente. Está conectado obviamente al sistema eléctrico nacional. Grupos o turbinas son 7. Caudal 96 metros cúbicos por segundo. Potencia instalada 798 megavatios. Considerando el aporte de la central Restitución, se tiene una potencia instalada de 1008 megavatios. Año puesto en servicio, 2 etapas, en el año 1973 y 1979. Obviamente la central Restitución, más o menos en el año 1981-82, que entró en operación. Tenemos también la central Cagua. Son centrales antiguas, pero importantes para el sistema interconectado nacional. La central de Huinco. Este es muy importante también describirlo, porque fue construida en el año 1965. Esa es la que da la energía a gran parte de Lima. Tiene una producción de 262 megavatios a través de 4 generadores. Y eso está ubicado en Lima, parte, digamos, de Huarochirí, de Chosica hacia arriba. Los charcanes, hay 5 charcanes. Todo esto es en Arequipa, Charcani 1, 2, 3, 4, 5 y 6 charcanes. Esta central es una de las más modernas del país. Fue inaugurada en 1988, obviamente por partes. Genera 170 megavatios con una caída de agua de 690 metros y pertenece a EGASA, Arequipa. Ellos se encargan de la operación, digamos, de estas centrales hidroeléctricas de las zonas charcanes. Machu Picchu. Esta es toda una historia de esta central, ubicada en la provincia de Urubamba, cerca de las ruinas de Machu Picchu, en el Cusco. Genera 110 megavatios y su caída neta es de 345 metros. Fue puesta en servicio en 3 etapas, en 1964, 1972 y 1984 respectivamente. Sufrió graves daños ocasionados por el aluvión durante la temporada del fenómeno del Niño, en febrero de 1988. Y aquí hago un hincapié, nosotros estábamos supervisando parte del afianzamiento hídrico de la central hidráulica de Machu Picchu. Se quería derivar las aguas del río Aobamba hacia la cámara de carga de la central hidráulica de Machu Picchu para aumentar la potencia. Sin embargo, durante la etapa constructiva, vino un aluvión y prácticamente se represó el río Vilcanota y, digamos, se llenó toda la central. En junio de 1916 entró en funcionamiento la fase de ampliación Machu Picchu, incrementando la potencia total a 192 megavatios. Es decir, son las grandes centrales que están operando hace muchos años. Acá hay una central que también lo he puesto como historia, las Aricotas. Aricota 1, 2, 3 y 4 están, digamos, en la región Tacna, en la provincia de Candarave. La Aricota 1 fue construida en el año 1967 y en la actualidad produce 23.8 megavatios, con una caída de agua de 617 metros a través de un sistema de turbinas. Pero ¿qué pasa con esto? Que tiene una caída bastante alta, pero poca agua. A medida que van pasando los años,
esta laguna Aricota, digamos, va terminándose el agua, obviamente, y se van haciendo, digamos, estas Aricotas 2, 3, 4, a medida que, digamos, el agua, digamos, se va perdiendo su nivel. Sangabán está ubicada en la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno. Es una moderna central que genera 131 megavatios de potencia. Las centrales que he expuesto, que lo he presentado para esta exposición, son una de las más antiguas de nuestro Perú. Construidas, como ustedes lo habrán podido ver, desde el año 1955 hasta el año 1995, 96, etc. Pero hay recientes centrales hidroeléctricas que también son muy importantes y que han entrado en funcionamiento. Todas estas centrales, obviamente, pertenecen al sector privado. El total de centrales hidráulicas entre pequeñas, medianas y grandes, de acuerdo a la historia que he revisado ahí en el Ministerio de Energía y Minas, son más o menos 222 centrales hidráulicas. Pero las más importantes son las que lo he presentado en el punto 6, y las recientes que han entrado en operación son las que ustedes seguramente lo conocen, la gran mayoría de colegas han trabajado por ahí o por historia lo conocen, que no valdría la pena, digamos, detallarlas, pero sin embargo, lo he puesto acá, la central eléctrica de Chaglia, ubicada en Huánuco, en el río Guallaga. Su caída es 336 metros, está conectado al sistema interconectado nacional, tiene 3 turbinas, su caudal es de 64.54 metros cúbicos por segundo por turbina, para 2 de ellas, y una de ellas utiliza 3.69 metros cúbicos por segundo para el grupo 3. Su potencia instalada es de 456 megavatios. Es una buena potencia, casi media central Mantaro. La central Mantaro tiene 1010 megavatios, ¿no? Entonces, esta central hidráulica es prácticamente la mitad, 456 megavatios. Y esto ha entrado en operación al sistema interconectado el 2016. La central hidráulica de Cerro del Águila, ubicada también en Huancavelica, utiliza también el río Mantaro. Su caída es de 295 metros. Está conectado al sistema interconectado nacional. 3 turbinas, caudal 210 metros cúbicos por segundo y una potencia instalada de 513 megavatios. Es media central Mantaro. También entró en operación en el año 2016. Central hidroeléctrica Chévez, ubicada en Huaura, Lima, utiliza las aguas del río Huaura y Checras. Se ha hecho una desviación de este río para incrementar el caudal. La caída es de 600 metros, una buena caída. Está conectado al sistema eléctrico nacional, 2 turbinas, 33 metros cúbicos por segundo es el caudal, y una potencia instalada de 168.2 megavatios, en año que entró en servicio el 2015. Otra central hidráulica que entró recientemente a operación es la central eléctrica de Quitaraxa. Esa está ubicada en Ancash. Recuerdo perfectamente, digamos, esta cuenca del Quitaraxa, porque cuando trabajaba anteriormente en Electroperú, en la geología y seguridad de lagunas, hicimos todo lo que era, digamos, el estudio hidrológico de la cuenca de la cuenca del Quitaraxa para la construcción de la central hidroeléctrica del Chorro. Era en ese entonces, digamos, estoy hablando del año 1978.
ya existía, digamos, parte de la hidrología, parte de los estudios preliminares. Sin embargo, esta central, privatizada también, entró en funcionamiento en 2015 y tiene una potencia instalada de 112 megavatios. Bien, todas esas centrales que les he expuesto son las centrales más importantes que están interconectadas al sistema nacional, tanto por el norte, por el centro y por el sur. Acá hay un cuadrito como resumen de todo esto. ¿Cuál es la potencia total nacional que tenemos? Entonces, esta información es sacada del Ministerio de Energía y Minas, reciente del año 2019. ¿Cuál es la potencia total nacional y cuál es la producción total nacional? La potencia instalada que tenemos como central hidráulica, esta pintadita, como potencia total de todas las formas de la generación, estamos hablando de 15.144 megavatios. Y como energía, tenemos 54.893 gigawatts hora. De esto, el 50% de la producción de energía es hidráulica, 58% hidráulica. Una historia que había puesto era 58, 59, 60%. Entonces es 58%. Y la diferencia generalmente está producido por el gas, petróleo, eólica, ¿no? O solares actualmente. Entonces, el resumen más importante que podemos sacar de acá de este cuadrito es de que 58% de la producción total de energía lo producen las centrales hidráulicas. Y la diferencia, las otras formas de generación de la energía. Muy bien. Acá en este punto 8, para los ingenieros que están comenzando, he presentado una secuencia de actividades de la construcción de una central hidroeléctrica. Vamos a hacer una pequeña central hidroeléctrica. Primeramente, como toda obra, nace de una idea, es decir, toda la etapa de preinversión. Primeramente hay que saber, ¿hay demanda de energía? Sí, muy bien. Si hay demanda de energía, hay compradores de energía, vamos a decir. Entonces, si hay compradores de energía, hay caudal y hay caída, entonces voy a hacer un estudio de preinversión. El que hace un estudio de preinversión de una central hidroeléctrica tiene que estudiar 3 factores que son fundamentales. Las condiciones hidrológicas, es decir, si la cuenca en la época de estiaje favorece el caudal del agua, mejor dicho, no se seca el río en la época de estiaje, en la época de verano no se seca, lo fundamental, de hidrología. El otro punto fundamental es la topografía, para saber la diferencia de niveles. Si hay alturas, diferencia de niveles, por lo tanto, hay agua, hay altura, puedo construir una central. Además, tengo mercado. ¿Sí? Diferencia de altura entre la captación y la ubicación de la casa de máquinas. En función de ello está el tamaño y tipo de central hidroeléctrica. En función de la topografía, la diferencia de altura, en función de la hidrología y en función de la geología. Si es un tamaño mediano o pequeño, obviamente de frente yo voy a elaborar
ya tengo acá un estudio de preinversión, voy de frente al estudio definitivo. Pero si es una central mediana, vamos a decir de 10 megavatios hacia arriba, obviamente yo tengo que hacer un estudio de prefactibilidad, en donde en cada una de estas etapas se va a hacer un estudio más al detalle, ¿no? Cada una de estas etapas hablan sobre la central, pero cada una de estas etapas va aumentando el detalle para conocer ¿qué? ¿Cuánto me va a costar? Bueno, ya decíamos, si la central hidroeléctrica es mediana a pequeña, obviamente con un estudio de preinversión, de frente me voy a definir mi tipo de central y hacer mi estudio definitivo. Pero si es, digamos, mayor a 10 megavatios, obviamente tengo que hacer un estudio de prefactibilidad. Y luego hago un estudio de factibilidad, pero sobre los mismos temas. Hidrología, topografía, geología, geotermia y obviamente también el estudio de mercado. Entonces, para la construcción de una central hidroeléctrica, en la preinversión hay que seguir toda esta secuencia, como para todo proyecto. Todo proyecto sigue esta secuencia. Una central hidroeléctrica también sigue esta secuencia. Muy bien. Ahora, acá les he hecho otra secuencia de la construcción de una pequeña central hidroeléctrica. Una vez que ya tengo mi expediente técnico definitivo, si esto lo licitó una región, lo licitó una municipalidad o lo licitó, digamos, el gobierno central, Ministerio de Energía y Minas, entonces hay una serie de etapas, ¿no? Para construir, digamos, una central hidráulica. En la parte baja he hecho acá un dibujo que nos va a ayudar más fácilmente ver cuál sería el proceso constructivo y cómo lo podríamos hacer. Entonces, si nosotros vemos el croquis que se muestra acá, la de línea azul es el río. Ahí tenemos una boca toma. Vamos a hacer que hay un canal, hay un túnel, hay que construir un desarenador, hay que construir una cámara de carga, un canal de demasías, que es el desfogue, tubería de presión, casa de máquinas y canal de descarga. Como ustedes pueden ver, el agua se capta en la boca toma, hace su recorrido, se ha desviado a través de una represa o como su nombre lo indica, boca toma, entra a la cámara de carga, genera en la casa de máquinas y luego es arrojado al mismo río. Es decir, el mismo caudal que fue captado nuevamente ingresa al río. Entonces es una potencia hidroeléctrica renovable. El agua simplemente cumplió su función e ingresó al río. Entonces, regresando a la anterior, construcción de una pequeña central hidráulica. Desviación del río para trabajos en seco, obviamente. Entonces, ¿dónde estoy trabajando? En la boca toma. Perfecto. Construcción de obras civiles de la boca toma. Luego, la construcción del canal o túnel de derivación. Obviamente, entre la cámara de carga y la boca toma hay un recorrido y que es necesario que el agua entre lo más limpia posible a la cámara de carga. Para ello es necesario un desarenador, porque si no, la cámara de carga inmediatamente, digamos, se llena de, digamos, de materiales en suspensión. Por eso, bueno, a la anterior, el desarenador generalmente está construido entre la boca toma y la cámara de carga, con la finalidad de que el agua que recorre por acá
Acá lo he dibujado pensando que hay un tramo es de canal, un tramo es túnel y acá entra la cámara de carga. Obviamente que he puesto, digamos, a la mitad más o menos, construí mi desarenador y el agua para acá, la cámara de carga, ya llega relativamente limpia. Esa cámara de carga trabaja a tubo lleno, trabaja, digamos, siempre llena. Siempre va a estar llena de agua. Y la tubería de presión es a tubo lleno, a gran presión. Bien, entonces, regresando a la diapositiva anterior, estábamos cámara de carga o almacenamiento, tubería de presión, la construcción de la tubería de presión, la casa de máquinas y el canal de descarga. Es decir, que esta central hidráulica tiene un sistema de obras civiles que podemos trabajarlo en paralelo. Boca toma, desarenador, cámara de carga, casa de máquinas. Es decir, yo lo puedo trabajar en paralelo cada una de estas frentes de obra. Puedo tener uno, dos. Tengo que tener, digamos, mis diferentes frentes de obra. Sin embargo, tengo que cuidar lo más importante, la diferencia de niveles en cada una de estas estructuras que estaríamos desplantando. Entonces, aquí viene el resumen, ¿no? Primeramente hemos hecho nuestro estudio a nivel de preinversión, como cualquier tipo de proyecto, estudio preliminar, estudio de prefactibilidad, estudio definitivo, ¿no? Obviamente si es una mediana o grande central, y luego hay una secuencia de actividades para construirla. En líneas generales, cualquier central, sea pequeña, mediana o grande, siempre va a tener estas estructuras. No todas, dependiendo del tipo de central. Si la central es a pie de presa, obviamente todas estas no van a haber, no va a haber, digamos, cámara de carga, ¿no es cierto? Si estamos hablando pie de presa, ¿no? Solamente vamos a construir la presa y obviamente vamos a construirla allí. Pero las pequeñas o medianas centrales tienen siempre, y las que son, digamos, para sistemas aislados, siempre tienen esta concepción gráfica que les he mostrado acá. Con esto no quiero decir que los que me están escuchando ya podremos, obviamente, ser especialistas en control de centrales hidráulicas. No, no, no. Simplemente tenemos las nociones generales y obviamente la ingeniería lo da para cada uno de estos frentes que estamos mostrando, de cada uno de este sistema de obra. ¿No? Pues son obras de concreto, ¿no? Conocidas. Eso es todo. Muy bien. Luego, el punto 9. Vamos a ver las ventajas y desventajas en la construcción de una central hidroeléctrica. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, como primera ventaja son los costos de producción, menores costos de producción. Menor impacto ambiental. Mayor flexibilidad de su operación. Proyectos con un impacto social positivo. Generalmente las pequeñas centrales hidráulicas tienen un impacto social bastante grande. A un lugar donde no llega, digamos, el sistema interconectado nacional, o es muy costoso llevar, digamos, allí una línea de alta tensión. Entonces, hay que ver si hay una cuenca de agua, hay una diferencia de altura, puedo construir una pequeña central hidráulica y el impacto social para toda la gente que se beneficia con ese proyecto es bastante alto, ¿no? Control de las inundaciones en ríos caudalosos, ¿no? Hay ríos caudalosos que realmente en la época de lluvias traen gran cantidad de caudales de agua. Obviamente, digamos, con la derivación de las aguas para la construcción de centrales hidroeléctricas,
se controla estas inundaciones? Uso del agua represada en riego de cultivo en época de sequía. Está represada, quizá por ahí hay alguien que cultiva, entonces podemos aprovechar, digamos, para esa agua para cultivos también. Entonces, son múltiples las ventajas que tenemos en la construcción de una central hidroeléctrica. Y ya lo decía, que medianas o pequeñas o microcentrales hidráulicas, como sistemas aislados, tienen, pues, un impacto social positivo para la gente que vive en esas zonas aisladas. Pero como tiene ventajas, también hay desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Sumergencia de tierra de cultivados en grandes embalses. Obviamente, si nosotros queremos hacer una represa y el embalse aguas arriba, obviamente hay tierras de cultivo que hay que, digamos, comprarlos. Hay que pagar la servidumbre, ¿no? Entonces, esa es una desventaja. Si nosotros tenemos un gran almacenamiento de agua, vamos a generar, digamos, problemas en las tierras de cultivo. Y también hay desplazamiento de los habitantes de las zonas anegadas. Obviamente, si por ahí hay viviendas y esa es la zona donde vamos a almacenar el agua, hay que reubicar a esa gente. Reducción de la diversidad biológica, ¿no? Es cierto, porque ya ustedes vieron, si nosotros desviamos el río, ¿no? Estamos desviando. Prácticamente hay un tramo del lecho del río que corre muy poca agua o no corre nada, porque todo lo hemos desviado por el canal, túnel, cámara de carga, tubería de presión, casa de máquinas. Todo ese tramo, prácticamente, ¿no? Ha habido reducción de la diversidad biológica. Dificultad en la emigración de peces. Dificultad en la navegación fluvial cuando son grandes almacenamientos de agua para grandes centrales hidráulicas. Y obviamente cualquier tipo de transportes abajo de la represa. Hay dificultad para la navegación. Modificación de las capas freáticas, alteración del territorio. Variación de la composición del agua y microclimas, ¿no? Tengo un gran almacenamiento de agua, alrededor de ese almacenamiento va a aparecer un nuevo microclima, plantas, ¿no? La flora y fauna se va a incrementar. Entonces, como las centrales hidráulicas tienen sus ventajas, también, como los he mostrado, tiene sus desventajas. En este cuadrito, ya estamos terminando ya, y para todos los que quieren presentar alguna pregunta, alguna conversación, algún complemento que vamos a hacer, pueden ir preparando sus preguntas, que lo debemos complementar. Debemos complementarlo, porque hay mucha gente que ha trabajado, vamos a decir, en una gran central hidráulica, ¿no? Entonces, que ha hecho, digamos, vamos a hablar de la central de restitución, ¿no? Si hablamos de la central de restitución, capta el agua capta las aguas turbinadas de la Santiago Antúnez de Mayolo por un puente tubo, lleva un túnel de aducción, por un túnel, hace un recorrido de 300 metros, ahí hay una cámara de carga y verticalmente baja el agua y genera energía. Entonces, vamos a decir que ese ingeniero trabajó durante 5 años en la construcción de la central hidroeléctrica Restitución. ¿Cuál es su experiencia en central hidráulica en esa central? Túnel de aducción,
quizá estaba como supervisor, viendo la calidad del concreto, ¿no? O quizá montaje de las tuberías de presión, ¿no? O patio de llaves, que durante 5 años se dedicó todos 5 años a ver el proceso constructivo de ese túnel, nada más. Sin embargo, no me gusta hablar en primera persona, pero sin embargo, el que les habla, yo trabajé en grandes centrales hidráulicas en Electroperú y también trabajé como jefe de evaluación técnica a nivel nacional de pequeñas y medianas centrales hidráulicas, lo que era la gerencia de electrificación provincial, distrital y rural. Entonces mi trabajo consistió desde el año 1986 hasta el año 1992, supervisión de todas las centrales hidráulicas, pequeñas y medianas, a nivel de todo el Perú, con un equipo de ingenieros civiles para ver el avance de esas construcciones, ¿no? Entonces, y a partir del año 92 a la fecha, siempre hemos estado y estamos relacionados con lo que son las pequeñas y medianas centrales hidráulicas. Entonces, hay, pues, digamos, unas lecciones aprendidas sobre centrales hidroeléctricas en el Perú. Por eso, preparen sus preguntitas para discutirlas, verlas, ampliarlas o, digamos, consensuarlas sobre la posición que yo pueda tener sobre la construcción de una central hidroeléctrica. En este punto 10, potencial hidroeléctrico nacional, es importante porque esto tiene ya su historia también, este potencial. Hay, digamos, 3 cuencas importantes del potencial hidroenergético nacional. Tenemos en la cuenca del Pacífico, en donde tenemos un potencial técnico de 11.700 megavatios, ¿no? Y de los cuales tenemos 11.400 ya como aprovechado. En la cuenca del Atlántico tenemos 102.968 megavatios, de los cuales tenemos para aprovecharlo 60.627 megavatios. Estamos hablando de 60.000 megavatios que podemos utilizar todavía hacia adelante. ¿Qué implica? 60.000 megavatios implica más o menos 60 centrales Mataro, ¿no? Entonces tenemos un gran potencial hidroeléctrico nacional, fundamentalmente en la cuenca del Atlántico, que los técnicos peruanos tienen que aprovecharlo, porque, señores, las centrales térmicas que utilizan gas o petróleo, eso obviamente en algún momento se van a terminar. Nosotros tenemos que mirar a la cuenca del Atlántico. Ahí está nuestro potencial hidroeléctrico nacional. Aquí podemos ver un poco más al detalle lo que se está hablando. Potencial técnico en el Perú por vertientes, en el Pacífico, aprovechable 8.731. En el Atlántico 60.627. En el lago Titicaca también hay aprovechable hasta 800. Podemos desplantar ahí una central hidroeléctrica en pie de presa de 87 megavatios en el lago Titicaca. Y en total, como potencial hidroeléctrico nacional aprovechable, estamos más o menos hablando
de 69.445, 70.000 megavatios. O sea, tenemos un gran potencial hidroeléctrico nacional que podríamos convertirnos en una potencia, digamos, vendiendo energía a nuestros países vecinos. Sin embargo, repasando ya, casi todas las inversiones en centrales hidroeléctricas, sean pequeñas, medianas o grandes, están privatizadas o concesionadas. ¿Es bueno para el Perú? Diría yo. Y eso no estamos hablando de la transmisión, solamente estamos hablando de la generación. Porque la transmisión de la energía hidroeléctrica a nivel nacional, todo es privado. No tenemos una sola línea de alta tensión, o alguno de los colegas que conozcan que me diga qué línea de alta tensión pertenece al Estado peruano. Todo, absolutamente todo, las líneas de alta tensión están privatizadas. Y eso, a mi criterio, no debió ser así. Esto viene desde el año 1992. Se privatizaron las existentes y todas las que se han construido también son con recursos privados. Más o menos por ahí hay una lectura para los peruanos, ¿no? Una lectura. ¿Es bueno todo privatizar? Yo considero que el suministro de energía eléctrica es estratégico para los peruanos. Entonces, no siempre es bueno que esté en manos de privados. Todo. El Perú, por lo menos, debe tener en lo que es la generación, por lo menos el 50%. Y lo que es la transmisión, por lo menos también el 50%. ¿Por qué no? Si antes era todo nuestro. Desde el año 1972 hasta el año 1992, como les expliqué en mi exposición, pertenecía a una sola empresa, Electroperú. Generación, transmisión, distribución y comercialización, Electroperú. También no era bueno, porque todo estaba centralizado. Pero pasó al otro extremo. Ahora todo es privado. O no todo parte. Entonces, ese análisis es bueno que, digamos, realicemos los profesionales con experiencia, los visionarios y aquellos que están interesados en dedicarse a la industria de la generación hidroeléctrica en el Perú. Finalmente, creo que hay ahí un link para ver ahí en una central hidráulica de Huanza el procedimiento que se ha seguido desde el inicio del movimiento de tierras hasta la puesta en operación de la central. Esta exposición que lo he presentado, le voy a pasar al Colegio de Ingenieros. Para los que estén interesados de tener, digamos, una visión general sobre centrales hidroeléctricas, tomen, digamos, una copia y lo puedan mejorar, aumentar sobre lo que hemos tratado el día de hoy. Amigos, colegas, esto es todo. Muchas gracias. Cristian, no sé si me estás escuchando o no me has escuchado nada, no sé. Ingeniero, aquí he estado todo el tiempo, no se preocupe. Ya, Muy bien. ya copié el link, se los estoy pasando a todos por Facebook y sí, YouTube. por favor, te voy a agradecer. Ya lo tengo. Le quería pedir a todos que por favor preparen sus preguntas para el ingeniero Amador Hurtado. Hay muchísimas preguntas, ingeniero, pero les voy a resumir el lineamiento de las principales, ¿sí?
Primero que nada, bueno, con el tema de la generación eléctrica, pues existen diferentes métodos. Usted mencionó que casi el 58%, si no me equivoco, está a cargo de lo que son centrales hidroeléctricas y el resto de otros métodos, ¿sí? La primera Así es. pregunta habla acerca de los otros métodos, ¿no? ¿Cómo considera usted la comparativa respecto de la rentabilidad y la factibilidad de utilizar el tema de las centrales hidroeléctricas y los otros métodos, ¿no? ¿Qué considera usted que es lo más rentable en cuestión de construcción, ¿no? Bien, cada una el tipo de la generación de energía pues tiene tiene digamos sus pros y sus contras, ¿no? Cuando nosotros construimos o pensamos que la generación de energía va a ser una hidráulica, la primera fase de la construcción es la más cara. ¿Por qué? Porque las obras civiles, como ya habrán visto, hay una gran cantidad de obras civiles que hay que construir, hay que comprar la maquinaria y para los centros de consumo hay que hacer una línea de alta tensión. Y obviamente que eso es una inversión. Es decir, en lo que es preinversión e inversión, las centrales hidráulicas resultan ser más costosas. Pero en la etapa de operación los costos son sumamente bajos. Es decir, una gran central hidráulica lo puede operar pues un grupo de 10 personas, 20 personas, no más. Ahora, ¿qué sucede con las centrales hidráulicas a gas? Están de moda, que también tienen un gran porcentaje, que digamos, de energía. Las centrales a gas, obviamente, ahí tiene como el problema principal, que eso no es renovable, que en algún momento se va a terminar el gas o no hay gas. Entonces, se corre el riesgo de que esas centrales, digamos, a gas, en algún momento dejen de funcionar. Ahora, las centrales térmicas, como hasta el año 1970, 80 hacia atrás, casi todas las provincias del Perú, regiones del Perú, se alimentaban con centrales térmicas. Es decir, motores que se alimentaban con petróleo y trabajaban pues 4 horas, 5 horas y de 6 a 11 de la noche y se cortaban. Entonces, las centrales térmicas a petróleo, obviamente también, digamos, su costo es sumamente elevado y no podías pues suministrar las 24 horas del día. Entonces, cada una de ellas en realidad tiene sus ventajas y desventajas. Pero hay que ir también, digamos, al son de la ciencia y la tecnología, ¿no? Por ejemplo, las centrales eólicas, ¿no? Las centrales solares, que también, digamos, en el Perú están entrando ya, digamos, este tipo de centrales. Pero, sin embargo, no hay, pues, la gran potencia que se necesita, ¿no? Estaremos hablando, pues, de centrales eólicas, solares y, digamos, térmica de petróleo. No hablamos más del 4 o 5% de toda, digamos, todo el porcentaje de energía que consumimos, no más, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre soy de la idea de inclinarme por las centrales hidráulicas. La primera fase es bastante alta, pero la etapa de operación es bastante baja. Las centrales hidráulicas son además, digamos, renovables, son, digamos, si se quiere, digamos, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Lo que no sucede cuando tú quemas gas o petróleo, ¿no? Muy bien, Cristian. Muy buena respuesta, ingeniero. Muchas gracias por atender a las preguntas. Tenemos una pregunta que viene, creo, desde Colombia. Tenemos algunas personas de Colombia que también nos escuchan. Contarle que hemos tenido más de 600 personas en YouTube y 120 personas, 120 personas en YouTube y en Facebook alrededor de 600. Bueno, este amigo colombiano nos pregunta si en el Perú alguna vez se han presentado problemas como los que han tenido en la central hidroeléctrica de Hidroituango. Pues probablemente esté enterado del caso que ha habido ya en Colombia, ¿no? En
En realidad yo no conozco qué problemas tuvo esa central hidroeléctrica. No conozco, Ah, ya. no he leído la historia. No sé, qué ha podido suceder. ¿Ha Eh, eh, fallado? ¿Falló la presa? sí, parece que No, es no, la no conozco. ruptura de la represa. Parece que Eh, eh, han tenido que, ¿cómo se llama?, a evacuar personas por el tema de la ruptura de la represa. ya, ese es uno de los, bueno, ese es uno de los grandes problemas que, que digamos, los almacenamientos de agua generan. Vamos a decir, los reservorios que se construyen para centrales hidráulicas tienen que ser obras seguras, con toda la calidad que exigen, digamos, la tecnología de la ingeniería civil. Yo tengo muchas historias sobre reservorios que en el momento de pruebas empezaron a fallar como coladera. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque un gran almacenamiento de agua en represas o reservorios, una falla, obviamente, aguas abajo genera una gran cantidad de problemas. Y yo entiendo que ese problema que tienen allí, que la construcción de digamos, de la represa, no ha reunido pues la calidad que requiere las obras civiles hidráulicas fundamentalmente. Con el agua no hay que jugarse, ¿no? El agua es muy complejo, ¿no? Entonces, yo perfectamente conozco los temas que hemos tenido, digamos, en almacenamiento de reservorios y en el momento de prueba siempre el agua sale, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, nuevamente digo que hay que tener sumo cuidado a los profesionales que trabajan tanto en los canales, en los desarenadores, en las cámaras de carga, los reservorios, la presa. Tiene que tener todo, digamos, tiene que poner todas las especificaciones técnicas que manda el expediente, ¿no? Muy bien, Inge. Muchas gracias Sí. por responder esa pregunta. Tenemos un par más. Oscar Ascue hace una pregunta respecto del tema que usted mencionó, ¿no? Del tema de las concesiones, ¿no? Y de que deberíamos de tener un alto porcentaje de centrales y de redes de distribución para nuestro país. Bueno, de propiedad del país, administrados por el país. Y Oscar Ascue hace una pregunta al respecto. Dice, ¿cuál es su opinión respecto al tiempo que considerar la normatividad para el trámite de la concesión definitiva? Incidir en tiempo respecto a las consultas de los pueblos indígenas, por ejemplo. A ver, la secuencia que exigen, digamos, para la concesión definitiva de una pequeña, mediana o, digamos, o grande central hidráulica, obviamente tiene, pues, periodo que esto lo maneja Energiminas. Creo que está en el orden de 2 a 3 años. Y estamos hablando de una concesión definitiva, ¿no? Digamos, para concesionar el área donde va a desplantar la central, ¿no? A eso se refiere, ¿sí? Ajá. En realidad, digamos, ese periodo, digamos, que dura con los trámites, son pues burocráticos, ¿no? Pero fundamentalmente para una central, creo que tienen una serie de pasos que exige el Ministerio de Energía y Minas en este caso, ¿no? Esos son trámites que obviamente deben estar dentro de las normas que tiene la institución, en este caso el sector Energía y Minas. Bien, Cristian, ¿tienes otra pregunta? Sí, hay dos preguntas más. Inge, primero, pues, una pregunta muy, muy interesante. Dice, ¿dónde se pueden especializar en la construcción de centrales hidroeléctricas? Bueno, la especialización de centrales hidráulicas generalmente van a... Recuerdo perfectamente cuando trabajaba en Electroperú, mucha gente iba, digamos, a Holanda, ¿no? A Noruega, iban becarios. Electroperú tenía pues la ventaja de que a sus ingenieros siempre los promocionaba y los enviaba a hacer maestrías, doctorados en ingeniería hidráulica. Era Holanda, Noruega, y digamos en fabricación de turbinas, era Italia e Inglaterra, ¿no? Entonces, generalmente, son los países donde, digamos, conocen con mucha, digamos, amplitud sobre grandes centrales hidráulicas, ¿no? Si uno se quiere hacer una maestría o un doctorado en ingeniería,
en esta rama que estamos hablando, obviamente tiene que tener perspectivas en trabajar en grandes centrales hidráulicas, ¿no? Muy bien, Inge. Hay otra pregunta muy recurrente que está ahí en las redes, que es, bueno, dada su experiencia, primero, ¿qué lugares o qué provincias o departamentos de nuestro país tienen mayor potencial o qué proyectos puede usted mencionar para el futuro de nuestro país alrededor de lo que es la construcción de centrales hidroeléctricas? Bien, mira, hay muchos proyectos que, digamos, se tendrían que desarrollar a lo largo de la cuenca del Atlántico. Tengo historias, por ejemplo, que en el año 90, 89, 90, se realizó el estudio a nivel de prefactibilidad, recuerdo ya, de la central hidráulica de Rentema, ¿no? En Amazonas, aprovechando las aguas del río Marañón. Una gran central que se iba a plantar allí. Y prácticamente se hizo una inversión fuerte para desplantar una central igual a 5 mantaros. Entonces, de acuerdo al potencial, si nosotros revisamos el potencial hidrológico nacional, ¿dónde está el potencial hídrico nacional que tenemos? En la cuenca del Atlántico. Entonces, allí tenemos que apuntar, ¿no? Obviamente que, como mencionabas, represar un gran río significa, pues, tener ventajas y desventajas, ¿no? Y eso hay que evaluarlo, sobre todo pensando en los ambientalistas, ¿no? Los ambientalistas, ves que tú pones, digamos, una pequeña presa en un río, inmediatamente salen los ambientalistas, etcétera, etcétera, empiezan a mover la gente y ya se vuelve casi imposible, digamos, de plantar una gran presa para construir a eso. Esos son los problemas sociales que se han presentado. Creo que una central hidráulica que se estaba para construir en Iquitos, ¿no? Muy bien, Inge. No sé si tienes alro más, Cristian. La última, Inge, la última de todas, ¿sí? Según su experiencia y en la proyección que usted domina respecto del potencial hídrico de nuestro país, en el futuro, pues se ha hablado mucho de que el medio ambiente va a cambiar y que los recursos hidráulicos van a disminuir. ¿Considera usted que para el futuro de nuestro país deberíamos de investigar nuevas formas de producción de energía eléctrica o deberíamos de quedarnos con las centrales hidroeléctricas? ¿O cuál sería la proyección para un futuro, ¿no? El porcentaje de uno y de otro. Ya, esa es muy buena pregunta, ¿eh? Mira, a ver, la primera pregunta que yo podría hacer es, ¿la cuenca del Atlántico perderíamos de acá unos 50 años el gran volumen de agua? Creo que no. ¿De acá 100 años? Creo que no. Bueno, por ahí va. Si nosotros plantamos grandes centrales hidráulicas a lo largo de la cuenca del Atlántico, no vamos a tener ningún problema por allí. Ahora, ¿qué es necesario? Ir acorde con la ciencia y la tecnología, buscar nuevas formas de generación de energía, es correcto. Hay que aprovecharlas en digamos, energía solar, que lo estamos haciendo, ¿no? La energía eólica, que también se está, digamos, avanzando, pero a paso lento, ¿no? Entonces, nosotros, como país, por la geografía que tiene el Perú, es netamente hidroeléctrico, es netamente por la topografía que tenemos. Sin embargo, de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología que camina el planeta, no tenemos que ser ajenos a esos avances también. Las otras formas hay que ir, digamos, también buscándolo, trayendo nueva tecnología al Perú, pero no, digamos, trayendo gente de otro país para que haga sus centrales, construya sus centrales, opere sus centrales y, bueno, y todas las utilidades se la lleven, ¿no? Tiene que haber tecnología propia, tiene que haber profesionales del Perú que nosotros como Estado peruano
capacitar a nuestros profesionales en otros países y que traigan la tecnología al Perú. Porque si no, ¿qué cosa estamos haciendo? Simplemente estamos viendo lo que, digamos, la gente que compra nuestro sistema, llámese las centrales hidráulicas, la concesión o, digamos, la privatización, la tienen en manos privadas, las líneas de alta tensión son extranjeros, no, entonces, ¿y el Perú qué? Estamos con los brazos cruzados, ni nuestros profesionales se desarrollan. Es más, por ejemplo, las empresas que construyen centrales hidráulicas traen sus ingenieros de afuera y traen tanto, digamos, supervisión como ejecutores, lo ejecutan ellos mismos y lo operan finalmente. Entonces, nuestra gente que quiere, digamos, desarrollarse ahí no puede, simplemente va a hacer tareas menores y bueno, pues el profesional se va quedando. Entonces, nuevamente, es importante que también los ingenieros marchemos de acuerdo a la base de la ciencia y tecnología, pero capacitándonos afuera, trayendo tecnología hacia el Perú y, digamos, esos proyectos que queremos hacer, ¿no? O sea, pues con tecnología peruana, ¿no? Eso es más o menos digamos, mi apreciación, ¿no? Ingeniero, muchas gracias por responder a las preguntas. Le voy a pedir una más, por favor. Aprovechar que tenemos tanta experiencia con usted. Aquí, adelante, es todo un lujo para el Colegio de Ingenieros presentarlo. Esta pregunta viene de Luis Troncos, dice, ¿no? ¿Cuáles serían los principales problemas o dificultades a la hora de desarrollar un proyecto de construcción, ¿no? Ya sea en su etapa de factibilidad, viabilidad o la propia construcción? Y bueno, respecto de estos problemas, ¿qué es lo que se está haciendo en el Perú para poder superar estos problemas, ¿no? Mira, generalmente los grandes problemas que se presentan en la etapa de la construcción son los malos proyectos concebidos. La preinversión pésima, mala. Preinversión, prefactibilidad, factibilidad, definitivos malos. Es decir, la ingeniería hace 30 años en el Perú ha perdido calidad. Ha perdido bastante calidad. Los proyectos que elaboramos, y me incluyo también, la gran mayoría de proyectos, bueno, y nosotros nos encargamos a lo que es la parte de la supervisión de proyectos, y las grandes dificultades que encontramos durante la ejecución de las obras son proyectos mal elaborados, proyectos que lo han hecho en gabinete y en el momento de realizar el replanteo no se ajustan a la realidad del terreno. Entonces, los grandes problemas que nosotros hemos encontrado, las deficiencias en los estudios, en sus diferentes etapas. Estamos hablando de la preinversión, los estudios de prefactibilidad, factibilidad, definitivo, mal concebido. Si está mal concebido, obviamente en la construcción, ¿qué tipo de proyecto se podría ejecutar? Ahí vienen los grandes problemas. Y la gran cantidad de problemas que tiene el Estado en los grandes proyectos de sus diferentes sectores es por proyectos mal elaborados. La ingeniería, nuevamente, en el Perú se ha venido a menos desde el momento en que la educación se convirtió en un mercado. La calidad de los estudiantes es demasiadamente mediana a baja. Esa es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Nosotros queremos que la educación en ingeniería, fundamentalmente donde nosotros nos desarrollamos, tiene que cambiar de rumbo. Educación sí, pero fundamentalmente con calidad. Ya no hay la calidad de aquellos ingenieros de hace 30, 40 años, que eran muy pocos. Pero sin embargo, ahora tenemos gran cantidad de ingenieros, pero la calidad venida menos. Y por eso no hay trabajo. Hay muchos ingenieros, discúlpeme, ¿no? Que no es mal oficio ser chofer o bodeguero, pero hay muchos ingenieros de diferentes especialidades que se dedican, digamos, a ese oficio para sobrevivir. ¿Por qué?
Primeramente, por la calidad de educación que ha recibido. Y en segundo lugar, quizás no hay oportunidades para trabajar, porque todos los proyectos que han sido, digamos, todas las obras que han sido privatizadas, concesionadas, obviamente traen su gente de afuera. Y los ingenieros del Perú realizan tareas menores. Esa es pues nuestra realidad, ¿no? Esa es nuestra realidad. Lo digo con mucha pena, pero eso es así. Ingeniero, muchas gracias por las respuestas, muchas gracias por la brillante exposición que nos ha dado el día de hoy. Seguramente va a quedar grabado aquí en Facebook y YouTube como un gran aporte a la ingeniería de nuestro país. Muchas gracias por toda su experiencia y por ser tan abierto en brindárnoslo. Ese es el objetivo del colegio y de estos nuevos métodos de difusión. Agradecerle por toda la paciencia, el trabajo y felicitarlo por una gran trayectoria y por todo lo que ha hecho por nuestro país, ingeniero. Y pues pedirle para despedir que por favor dé sus últimas palabras y recomendaciones a todos los ingenieros que lo están escuchando en vivo y que van a ver este video en los próximos años y si es posible para siempre. Ok, gracias Cristian. Agradecer al presidente del capítulo de Ingeniería Civil de Lima, el ingeniero Elías Tapia Julca. Agradecer también a los que han escuchado esta exposición y decirles que la carrera de la ingeniería civil es una de las carreras más antiguas del Perú. ¿Por qué no decirlo del mundo? Siempre, siempre los primeros ingenieros que llegaron al Perú fueron ingenieros civiles. Entonces, nuestra carrera es muy bonita y los trabajos que hacemos repercuten en el desarrollo de nuestro país. Por eso, a todos los colegas que están escuchando, la primera recomendación, capacitarse permanentemente. La capacitación es fundamental en todas las etapas de la vida. No por el hecho de que uno tenga 50, 60, 70 años va a dejar de capacitarse, porque la ingeniería avanza, ¿no? La ciencia, la tecnología no es estática, es dinámica. Lo fundamental, capacitación, más capacitación, más capacitación. Y obviamente, con las disculpas del caso, por lo que he mencionado, que la ingeniería en el Perú desde hace 30, 40 años atrás se ha venido a menos. Eso lo sabemos todo el mundo. Pero para eso está pues la capacitación permanente. No solamente en el Perú, salir al extranjero, regresar con nuevas tecnologías, pensar en que nuestro Perú tiene que entrar a ser un país desarrollado siempre y cuando los ingenieros pongamos nuestro aporte. Esa es mi recomendación. Finalmente, Cristian, te agradezco porque te he podido captar perfectamente y muchas gracias también por tu paciencia para poder llegar a todos los oyentes. Nuevamente mi agradecimiento al Colegio de Ingenieros de Perú y que siga promocionándose esta capacitación y más aún, ahora que estamos en esta cuarentena, obviamente viene pues a pelo, ¿no? Porque uno se distrae también exponiendo, seguramente otros escuchando y que siga pues adelante y creo que para eso están los colegios profesionales. Muy bien. Gracias, Cristian. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Ese fue el ingeniero Amador Hurtado con el tema de construcción en centrales hidroeléctricas. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado durante esta más de una hora de exposición. Nos vemos a las 5 de la tarde con el tema del taller de análisis estructural con robot estructural a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos. Nos vemos en unos minutos para el taller Análisis Estructural con Robot, una herramienta BIM para que vayamos viendo el tema del análisis estructural. Por favor, a las 5 de la tarde retomamos con esa transmisión. Muchas gracias a todos, hasta más tarde.